Hermanos y amigos, paz de Cristo, bienvenidos a esta segunda sesión de la escuela Emuná con la clase El acercamiento al mundo de la Biblia. En esta ocasión seguimos viendo el tema 1, pensamiento hebreo, y vamos a ver el punto número 3, que es el contexto agrícola ganadero en el cual se desarrolló el texto bíblico. Y bueno, ahí en la imagen pueden ver a la izquierda el libro del rollo del profeta Isaías de Qumran, pero luego a la derecha tenemos la imagen del pozo, un pozo de Jacob, y ahí está pues una imagen muy campirana de lo que es el ambiente de la Biblia. Y como les venía diciendo, cuando hablamos de la Biblia tenemos que situarnos en un entorno de ese tipo, en un entorno de los grupos nómadas que luego gradualmente se fueron asentando en los territorios del fértil del Éufrates y posteriormente del río Jordán. Y bueno, pues ahí en la imagen aparece una yunta de bueyes muy común, ¿verdad? Ya hablamos acerca del toro y cómo eso simbolizaba la fuerza del campo para referirse a Dios. Bueno, tenemos que los antiguos hebreos peregrinaban y en sus asentamientos buscaban aprovechar los que les brindaba el campo. Se dedicaron por esta razón a la agricultura y a la ganadería mayormente, ¿verdad? No fueron mineros, no fueron un pueblo pesquero, ¿verdad? Mayormente su actividad fue la agricultura y la ganadería, y en ese contexto debemos entender pues lo que ellos entendían del mensaje de la escritura. Así es que los temas como tierra, ovejas, vacas, semillas, cerámica, árboles, agua, pues eran usados para describir las cosas y formar el idioma hebreo. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dice en Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Para ellos, pues cielo significaba todo lo que está arriba. Si ustedes ven la imagen a la derecha, era lo que ellos podían contemplar en una llanura. Simplemente decían de lo que está arriba, eso que está azul, eso es el cielo. Todo lo que hay ahí arriba lo hizo Dios. Y todo lo que está aquí abajo en la tierra también lo hizo Dios. No había entre ellos una palabra como universo, como cosmos, ya más de la cultura griega, para simplemente decir en un principio creó Dios el universo, en un principio creó Dios el cosmos, ¿no? Ellos decían todo lo que está ahí arriba, Dios lo hizo, todo lo que está aquí abajo, también Dios lo hizo. Así es que pues hablaban en ese pensamiento muy ¿verdad? Particular de lo que veían, palpaban, sentían. Era algo muy específico, como ya veníamos viendo en el tema anterior, muy diferente al pensamiento abstracto de los griegos. Y bueno, ahí tenemos ya una imagen a la derecha de lo que nosotros entendemos por cosmos, por universo, ¿no? Y entendemos que hay un planeta Tierra, que hay otros planetas que forman el sistema solar, que hay otras galaxias más allá de la nuestra. Pero bueno, como los antiguos hebreos no eran astrónomos, no entendían mucho de eso, simplemente decían, en un principio creó Dios todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Y de ahí se fueron derivando muchos términos. Aquí vamos a hablar de algunas palabras muy comunes en hebreo para referirse a Dios o a ciertas cosas que tienen que ver con el ambiente campirano. Aquí tenemos el ejemplo del Salmo 91. En el verso 1 dice: el que habita al abrigo de Elión, que traduce en español el Altísimo, morará bajo la sombra de Chadai, que traduce la Reina Valera como el Omnipotente. Bueno, ¿qué era Chadai? Pues bueno, era una de las descripciones más antiguas que tenían que ver con el ambiente campirano para referirse a la deidad. Es el dios de la montaña. Aquí tenemos la palabra Shaddai, y ya les he explicado un poquito que el hebreo se lee de derecha a izquierda. La letra Shin
y se pronuncia como nuestra SH, o la CH, con ese puntito arriba indica que es la CH, esta raya, este guión abajo es la A, esta que parece, pues no sé qué parece, pero es la Dalet, y es la letra D, aquí está la A, y esta es la I, la letra Yod, que se pronuncia como la I latina, entonces viene siendo Shaddai. Y esa es una palabra femenina que significa literalmente el que amamanta. Bueno, parece curioso, ¿no? Que concebimos normalmente los occidentales a Dios como un ser masculino, con atributos masculinos. En realidad, pues Dios no es hombre, ¿no? Dios no es ni hombre ni mujer, no es ni masculino ni femenino. Dios es Dios, una totalidad. Pero aquí significa el que amamanta. ¿Por qué? Bueno, los antiguos hebreos lo relacionaban con la montaña, ya que cuando pasaban los desiertos acampaban donde había agua, los ríos que normalmente están en las faldas de un monte, y el monte les ofrecía protección contra las inclemencias del tiempo y también alimento, ¿verdad? Allí pues habitaban las cabras, los cerdos monteses y los ciervos, que ese tipo de bestias pues les proporcionaban alimento. Entonces ellos decían, bueno, si esta montaña nos está ofreciendo vida, alimento, entonces Dios es como esta montaña. Él es el Todopoderoso que nos cuida, que nos alimenta, que nos amamanta. Entonces, cuando vean la próxima vez que vean una montaña, pues acuérdense que así relacionaban los hebreos a Dios, Shaddai, el que amamanta, el Todopoderoso. Y de hecho el salmista da esa idea en el Salmo 91, cuando dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la montaña, bajo la sombra del Dios de la montaña, bajo la sombra de aquel que nos cobija, nos amamanta, nos alimenta, nos cuida, nos protege, etcétera. Entonces ahí es una descripción muy campirana para hablar del Señor. Hay otro pasaje que también habla de una criatura que ya a estas alturas está extinta en las tierras de Palestina, pero dice el Salmo 42, verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense ustedes a un animalito de estos extraviado de la manada en el desierto, en los pastizales, que ya por estar alimentándose perdió a la manada y empieza a clamar con un grito desgarrador porque tiene sed, ¿verdad? Si no toma agua va a morir. Y entonces al ver esta situación, ese tipo de cuadros, los hebreos al relacionarse con Dios decían: así como ese siervo que está bramando, así estoy yo, así yo clamo al Señor por esta necesidad que estoy pasando. Así es que el lastimoso y desesperado bramido del siervo sediento pues denota claramente el contexto rural para describir la experiencia de los hebreos con Dios. Otro ejemplo lo tenemos en la palabra pastor. El Salmo 23, de todos conocido, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bueno, la palabra Roy, que aquí es la letra Resh con el punto arriba, significa la vocal O, y esta es la Ayin, que no tiene pronunciación, pero se pronuncia la I, que este punto abajo es la I, el equivalente de nuestra I latina, y la Yod, que ya veíamos que es la I como la Y nuestra. Entonces aquí dice Roy, mi pastor, ¿verdad? ¿Y qué significa el pastor? Bueno, el pastor es una imagen muy conocida, decíamos, porque Jesús mismo habló en el corazón del Evangelio según San Juan, el capítulo 10, ¿verdad? Que es el corazón del Evangelio es que el Señor es nuestro pastor. Y ahí él se pone como el pastor del rebaño del nuevo Israel, pero significa literalmente el que ve por encima del rebaño, el guardián, el protector, el proveedor.
Y poniéndonos en ese ambiente campirano, yo le decía a la congregación de la Segunda Iglesia, yo he experimentado sé lo que es andar en la barca y pescar, y entiendo la experiencia y la frustración de Pedro cuando fue a pescar y que toda la noche y nada, pero no entiendo mucho el concepto del pastor, porque yo no he sido pastor de ovejas. Aunque crecí en un pueblo y veía cómo lo hacían, interactuaba con algunos animalitos, nunca salí un día a decir yo esta mañana voy a llevarme un rebaño a pastar y voy a cuidar de él hasta traérmelo. No he vivido esa experiencia, me gustaría mucho hacerlo en algún día, pero para los hebreos era algo común, ¿verdad? El salir a pastorear las ovejas, y cómo estos animalitos tienen una dependencia casi total de su pastor, porque él es el que está en su condición humana más alto, está viendo hacia adelante, ¿verdad? Tiene el cayado para guiarlos, tiene la vara para poder defender al rebaño, es guardián, es protector, es proveedor. Y en ese ambiente muy campirano, ¿verdad? El Señor se refería también a Israel como, ¿verdad? Las ovejas del Señor, y a los reyes de Israel los manejaba como los pastores de Israel. Bueno, entre los nómadas hebreos también hay otra serie de conceptos. Vamos a ver otros ejemplos. La palabra sadik se traduce como mandamiento, que en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habla de los mandamientos en términos de sadik. Pero ¿qué son los mandamientos? Bueno, son las indicaciones que se dan para un viaje. Cuando alguien salía de viaje, pues se le anotaban ahí, ¿verdad? El que lo enviaba: me vas a traer esto, vas a comprar estas cosas, vas a llegar a tal punto, este es el itinerario, esto es lo que vas a gastar, con esto vas y vienes. Entonces eran las indicaciones para el viaje del peregrino. En ese sentido, pues sadik es de origen también nómada, campirano. Rachá, que se traduce literalmente como perverso, ¿verdad? Pues significa el que se perdió en el camino. Rachá es alguien que iba en la caravana de nómadas dirigiéndose a algún lugar, pero se desvió y se perdió en el camino, ¿verdad? De ahí se toma la palabra que se traduce en español como perverso, pero es en realidad el que iba bien, pero luego pasó algo que lo hizo extraviarse del camino, ¿no? Y bueno, ese término también parece manejar el escritor a los hebreos, cuando en el Nuevo Testamento dice que si alguien se extravió y hace volver, ¿verdad?, aquel del mal camino, es en este sentido de rachá, de alguien que se pierde en el camino. La palabra be'er se traduce como pozo, literalmente significa la palma de la mano hendida. Es decir, cuando tú pones vas a tomar agua de un pozo, de un río, entonces pones las manos en forma de tazo, ¿no? Entonces eso es be'er. Entonces pozo era algo muy literal, ponían las dos manos, dice, eso es be'er, eso es un pozo, es un lugar donde puedo beber agua. Bueno, y ahí tenemos una imagen de una caravana de nómadas ganaderos. Ahí ilustra muy bien lo que es Israel, porque ahí van los pastores, acá están los rebaños, ahí adelante va otro contingente, van de camino, ¿no? Van de camino buscando un río a las faldas de una montaña donde asentarse para luego continuar su camino posteriormente. Otro artefacto muy campirano es la tienda de campaña. Y bueno, la tienda de campaña, dice en Isaías 40:22, el que se sienta sobre el círculo de la tierra, hablando del Señor, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo, como una cortina, los desplegó como tienda que se habita. Miren, aquí a la derecha tenemos la imagen de una tienda de campaña a la usanza antigua hebrea de los pueblos nómadas. Y que es lo que se refiere este pasaje es que cuando estaba de día montaban la casa de campaña y le ponían su carpa arriba. Pero en la noche, entonces, ya que estaba la familia reunida, ya que había llegado papá, que había traído alimento, que habían comido, vamos a dormir.
Entonces extendían la cortina superior. Entonces de ahí toma la imagen, ¿no? Que el Señor extiende los cielos como una cortina, como un velo, los desplegó como una tienda que se habita. Entonces ya desplegaban la cortina, veían las estrellas y así pensaban ellos, así el Señor despliega los cielos como nosotros estamos desplegando el techo de nuestra casa de campaña, así también el Señor lo hace. Entonces la tienda de campaña es otro ejemplo del lenguaje campirano. Y aquí vamos a explicar otro poquito para aprovechar e introducirlos también al hebreo bíblico. La letra Bet, que estoy aquí señalando con el cursor, es la evolución del hebreo arcaico de esta figura que parece una G acostada. Esto ya lo había explicado un poquito en la sesión anterior. Si tomamos nosotros una tienda de campaña, viéndola desde arriba, pues tenían un poste en el medio y una cortina que dividía las dos secciones de la casa. La entrada, esta sección de la izquierda era considerada la entrada, el área común o recepción, y la segunda pues era ya la recámara, ¿no? Ya donde comían, donde dormían, la segunda habitación. Entonces este símbolo fue utilizado por los hebreos más antiguos para describir la casa, y es la letra Bet. Y de aquí, tomando la letra Bet, que es la casa de campaña, con la letra Aleph, que ya habíamos mencionado, que es la cabeza del toro, la fuerza, ¿verdad?, que nos guía. Entonces se forma la palabra Ab, esta con la vocal A, esta sin vocal. Entonces Ab, formado por las letras Aleph y Bet, significa la fuerza de la casa, es decir, el hombre, el padre, ¿verdad? El padre, el jefe de la casa, así se le llama en hebreo, Ab. Ab, de ahí se toma el nombre cuando el Señor Jesús hablaba a Adonai, ¿no? Abba, bueno, viene de Ab, ¿no? Abi es Padre mío. Entonces, y ahí una serie de nombres, ¿verdad?, que tienen que ver con la palabra Ab, pero esto significa Padre, que tiene mucho sentido con el lenguaje campirano, la tienda de campaña y la palabra del lenguaje básico de los hebreos, del vocabulario básico, Padre. Muy bien, hasta aquí vemos lo del lenguaje campirano y vamos a pasar al punto número 4, el segundo de esta sesión, que tiene que ver también con la forma de pensar de los hebreos, y es el tiempo. Es muy importante acercarnos correctamente a la Biblia entendiendo lo que ellos entendían por tiempo. Para nosotros el tiempo es cronológico, ¿verdad? Lo medimos, es tan importante el tiempo en Occidente que solemos usar relojes. Bueno, yo casi no, pero a muchos les gusta traer su reloj porque quieren estar muy puntuales en todo, midiendo el tiempo. El pensamiento occidental nos hace muy pragmáticos, ¿no? La puntualidad y todas esas cosas que se manejan, que hasta le damos pues ya el ámbito de valores, ¿no? La puntualidad. Bueno, ¿qué entendían los antiguos hebreos por el tiempo? ¿Ok? Bueno, aquí aparece el reloj de arena. Bueno, en español, si vamos a hablar de los tiempos en un idioma, que es un idioma occidental, de origen occidental, de la línea, ya explicábamos eso en la sesión anterior, del español es un lenguaje derivado de las lenguas romances, del latín, que es el idioma de Roma y de los romanos, y entonces de ahí surge, pero existen 23 formas verbales para definir el tiempo de una acción. Existe el tiempo pasado, presente, futuro, imperfecto, el pluscuamperfecto, imperativo, infinitivo, gerundio, y etcétera, etcétera. No soy muy experto en español, mucho menos en otros idiomas, pero los que enseñan español, ¿verdad?, saben que el español es uno de los idiomas más difíciles de enseñar por la gran variedad de formas verbales, la gran variedad de conjugaciones que tiene un verbo.
y las variedad de acepciones de las palabras. Pero bueno, y también para los antiguos hebreos el pasado no está frente a ti. Bueno, ¿qué pensamos los occidentales? El pasado ya quedó atrás. Nuestro pensamiento occidental es: déjalo pasado atrás, el futuro está hacia adelante. Así lo hemos entendido el concepto del tiempo: el pasado está atrás, el futuro adelante. Los hebreos era exactamente al revés: el pasado está frente a ti y el futuro está detrás de ti. ¿En qué sentido? Porque lo que está frente a ti es lo que ya conoces, lo que ya sucedió, los eventos que marcaron tu vida, tú lo que está enfrente lo puedes describir perfectamente. Lo que está atrás te es desconocido, no sabes qué hay atrás porque no lo has visto. En ese sentido decían: el futuro está atrás porque no lo conozco, no sé, me es desconocido, está a mis espaldas. Esa idea da Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Entonces ya aquí estamos hablando de algo totalmente al revés, ¿no? Los occidentales, el pasado atrás, el futuro adelante. No, los hebreos, el pasado está frente a ti, el futuro no lo conoces porque está detrás de ti, está a tus espaldas. Y los tiempos verbales no se relacionan tanto con el tiempo, sino con el flujo de una acción. Algo que sucedió o algo que está por suceder en el flujo de la acción, pero no tanto con la precisión del tiempo, la hora, los minutos, los segundos. Eso no era muy importante para los antiguos hebreos. Vamos a ver unos ejemplos de palabras específicos. La palabra yom, la letra Yod, esta es una madre de lectura Bab que se pronuncia solamente la O que está arriba, y esta es la M de la Mem, entonces se pronuncia Yom. Esta es una palabra la más común en el antiguo hebreo y en el Antiguo Testamento para describir al tiempo. Se refiere al flujo del agua, como lo describe en Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelta las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Es una sucesión de eventos, ¿no? Después del día viene la noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Adonai es su nombre. Es decir, la idea del tiempo para los hebreos es como el flujo, ¿verdad?, del ciclo del agua que aprendimos en la primaria, ¿no? Como el agua del mar se evapora, forma las nubes, ¿verdad? El sol, pues, ¿verdad?, enfría esa agua, y el sol calienta el agua, la sube y luego después caen en forma de agua y luego llega a los ríos y el río vuelve a llegar al mar. Entonces es un flujo continuo, el flujo del agua, y a eso se refiere Yom. Es la idea que da el profeta Amós en el capítulo 5, verso 8. Entonces la idea del tiempo es algo que está fluyendo, es algo que constantemente está fluyendo. Otra palabra que se utiliza para tiempo, aunque en menor proporción, es la palabra et. También se refiere al tiempo como en Eclesiastés 3. Aquí significa un periodo de tiempo, una temporada, una época. Ahí la idea de Eclesiastés, el sabio, dice: todo tiene su tiempo, su época, su temporada. ¿Ya? Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de luz, tiempo de tinieblas. Pero está hablando de cosas que son como el ciclo, ¿no? Hay cosas que son cíclicas y que también se refieren a una temporada, ¿no? Hay un tiempo para todo. Hay una temporada de estar contentos, hay una temporada de estar tristes, hay una temporada de celebrar, hay una temporada de llorar, bueno, etcétera. Ustedes conocen bien el pasaje de Eclesiastés 3. Bueno, a eso se refería el tiempo. Se fijan, no es algo estático, sino algo dinámico que va cambiando. Aquí también otro concepto para tiempo lo encontramos en el Salmo 92, que tiene que ver con la eternidad. Aquí dice Olam ata el, Olam ata el, y se traduce como eternidad. Olam ata el es la eternidad, significa
la existencia continua que no tiene fin. Aquí está diciendo que Dios, esta es la palabra para Dios que ya aprendimos, ¿verdad? Solán, entonces Dios, ¿verdad? Es como la eternidad, como el que nunca ha dejado de existir, el que siempre ha estado ahí, el que no tiene fin. Entonces no es un concepto finito, no es un concepto medible, es algo que no lo puedes medir porque ya estaba ahí y va a seguir estando. Nosotros dejaremos de existir, pero Él siempre estará ahí. Entonces es el concepto de tiempo en la eternidad, algo que nunca deja de ser. Otra idea que manejan los hebreos es de que Dios, Elohim, no está sujeto al tiempo y al espacio como el resto de su creación. Él no está sujeto, o sea, Dios es Dios, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, está en el pasado, está en el futuro, está en el presente. Dios es un flujo continuo de su mover, no está sujeto al tiempo para decir aquí no había Dios, aquí va a dejar de estar Dios. No hay un espacio que no sea llenado por Dios, ¿verdad? Todo lo llena en todo, como dice la idea paulina también en Colosenses. Es el tiempo, el Dios de la eternidad. De ahí entonces también otro punto importante es que las conjugaciones básicas del hebreo antiguo solo manejaban dos tiempos para describir las cosas. El tiempo perfecto es una acción que ya está realizada, o sea, ya es. Esto ya pasó, esto ya se hizo, es el tiempo perfecto. Es como nuestro pasado, ¿no? Es decir, algo que ya pasó, ya sucedió. Y el imperfecto es una acción no terminada, algo que se está haciendo, está en proceso de realización o que todavía no es, que está por suceder. En ese sentido, pues es como nuestro futuro, ¿no? Es una acción que decimos, el pronóstico dice que mañana va a llover. Bueno, ese es el imperfecto, o sea, va a llover pero todavía no, entonces está por suceder. Eso es el tiempo imperfecto y en esos dos tiempos prácticamente se maneja el hebreo. Hay algunas variaciones que tienen que ver con la cuestión de que si está ya realizado, pero lo realicé yo, se me realizó a mí, en la cuestión de pasivo o activo. En el caso del imperfecto, si se está haciendo, si lo está haciendo con impulso, con violentamente, si ya lo terminó, si está haciéndolo para alguien más, si lo mandaron a hacer, pero tiene que ver todo con perfecto e imperfecto, así de simple. Esto ya pasó, ya es, ok, ya es una realidad. Todavía no, entonces es imperfecto. Son los dos tiempos absolutos que pudiéramos manejarlo así en el hebreo. Y con esto entonces asomándonos a lo que dice Génesis 1, en un principio, y aquí quiero aclarar que la Reina Valera pues tiene, según los estudiosos del hebreo, pues un error de traducción muy notable desde el primer versículo, ¿no? Es una versión muy buena, una traducción en la que Casiodoro de Reina dio prácticamente su vida al ser un monje. No recuerdo con precisión los datos de él, pero siendo un monje, creo que agustino en España, es perseguido porque es rechazado, pues porque empieza a traducir la Biblia al lenguaje vernáculo, al lenguaje del pueblo, y entonces él huye, y en su huida pasa por Francia, llega a Alemania, va hasta Inglaterra, regresa a Alemania. La mayor parte de su vida la pasó ya traduciendo en Alemania, fue muy influido entonces por el idioma alemán. Cuando él traduce al español con las ideas, los conceptos de la teología alemana de aquel entonces. Pero aquí hubo un problema, que no dice la Biblia en el principio, la palabra Bereshit que aquí menciono, no contiene el artículo definido, el, la, los, las, que en hebreo es la letra Hei. No aparece, entonces solo aparece así, B y luego Reshit. Aquí lo describo, la palabra Bet, que ya lo mencionamos, que era, ¿verdad?, la casa de campaña, cuando está como el prefijo de una letra, se traduce como en. ¿Ya?
hay otros prefijos para decir sobre, etcétera, ¿verdad? Con, hasta, pero aquí es en. Y la segunda, la palabra, ¿verdad?, de este compuesto berrechit es precisamente rechit, que significa la cabeza. Resh, así hasta aquí, la palabra resh es principio, ¿verdad? Pero ya cuando se habla reshit es la cabeza de los tiempos. Es decir, cuando Génesis 1, el pensamiento occidental trata de descifrar cuántos años han pasado desde que Dios creó en el Edén, y bueno, para los hebreos no era trascendental eso. Que ellos que veían, bueno, ellos veían simplemente que hubo un evento en el pasado, un evento que marcó la cabeza de los tiempos cuando sucedió algo trascendente. Dios empezó la creación. Eso es lo que entendían. No era años, no era siglos, no era que si un día para Dios son como 1000 años, aunque sí lo dice la Biblia. No es de hacer matemáticas, no les interesaba mucho medir el tiempo, porque en esos conceptos del flujo, aquí estamos hablando de un evento que marcó la cumbre de todos los eventos en la palabra de Dios, que es la creación. Entonces aquí simbolizado de una manera preciosa esta imagen me fascinó. La mano de Dios, ¿verdad? Cuando Él decide poner su mano en el asunto, entonces hubo un momento en el pasado, algo sucedió y es trascendente. Dios empezó la creación. Eso es el tiempo para los hebreos. Y bueno, en este sentido, en principio no apunta un tiempo en el calendario, no es un concepto físico, no es algo medible, sino de un acontecimiento, de una acción divina. Y el problema del tiempo, como nosotros lo concebimos, a los hebreos no les preocupa, sino las acciones de Dios que operan cambios en su vida. Eso es lo que marca el tiempo para ellos. Hubo un tiempo cuando, bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos. Miren, en Génesis 4:2, entonces hubo un tiempo cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Cuándo exactamente? No me interesa, pero cuando se empezó a invocar el nombre del Señor, de ahí para acá sucedió esto. Otro ejemplo, Génesis 6:1, cuando la humanidad empezó a multiplicarse. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿En qué? No sé, ni me interesa, ¿no? Como dijo el hermano Chelino, ¿no? No sé, ni me interesa. Pero hubo un momento cuando la humanidad empezó a multiplicarse y ahí empezaron a tener estos problemas. Esa es la idea, pues no es algo tangible, tan medible. Y bueno, con esto estaríamos cerrando, mis queridos hermanos, la sesión del día de hoy. Así es que por su atención, muchas gracias. Deseo que Dios les bendiga. Nos vemos ahí pronto con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Emuná.